Radio Claret América presenta Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Un programa que busca fomentar la capacidad de padres, familiares y la sociedad en las necesidades médicas y psicológicas en las personas con condiciones genéticas. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y precisamente vamos a conectarnos en estos momentos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa, a la doctora Elizabeth. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, doctora, por permitirnos entregarle al público de Radio Claret América temas tan importantes como los que usted nos entrega cada semana. Y el día de hoy tenemos dos temas importantes para usted, estimado Radio Escucha. El primero es obesidad, sus efectos sistemáticos y cerebrales. Ese es el tema número 1. Tema número 2, causas genéticas de la obesidad y cómo identificarlas. Así es de que vamos a aprovechar el mayor del tiempo para que la doctora tenga el tiempo precisamente para desarrollar estos dos temas importantes. Doctora, pues vamos a iniciar con el primer tema, si me lo permite, que sería obesidad, sus efectos sistemáticos y cerebrales. Doctora, ¿qué nos puede platicar sobre esto? Bueno, es muy importante empezar definiendo la obesidad como una enfermedad crónica que tiene efectos inflamatorios en la mayoría del cuerpo, por eso son efectos sistémicos. Y se sabe que existen más de 42 millones de niños menores de 5 años con obesidad y que el 30% de la población va a tener obesidad. Y bueno, estas estadísticas van a variar dependiendo de dónde son tomadas, pero tanto en Estados Unidos como en México tenemos un problema muy importante, ya sea con el sobrepeso o con la obesidad, y van a haber diferentes complicaciones. Entre estas complicaciones podemos mencionar tanto problemas psicológicos o osteoartritis, que es decir, es esta degeneración de las articulaciones que puede llevar incluso a problemas en la marcha o problemas en la movilidad de los individuos que presentan este problema como tal. También enfermedades de vesícula, muchas de las personas son operadas por cálculos en vesícula y estos pues vienen siendo una complicación de la obesidad que presenta esa persona. Complicaciones como diabetes, hígado graso, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y la predisposición a ciertos tipos de cáncer. Entonces, si vemos, son complicaciones realmente importantes. Estas complicaciones nos van a aumentar el riesgo de mortalidad, el cual se incrementa en más del 50%. Es decir, no es un problema que pensemos que solo es estético y que nosotros estamos creando como tabú para no incluir a las personas que tienen obesidad, porque hay algunas nuevas como perspectivas en donde hay personas que insisten en que esto es más como algo estético y que se les discrimina por esta situación, y no, la realidad es que es un problema de salud y que realmente están disminuyendo tanto su calidad de vida como su expectativa de vida. Entonces sí es importante abordarlo así. Ahora, de forma pues más rápida, mencionaremos un poco que sus efectos no terminan ahí, sino que también hay una generación de una inflamación cerebral en la obesidad y que esta tiene que ver con una disfunción a nivel de las adipocinas, que son unas sustancias que se secretan, las secretan las células adiposas, y que cuando se tiene sobrepeso u obesidad, estas sustancias van a secretarse de una forma anormal y van a tener funciones que no deberían de estarse presentando. Entonces tenemos que el reducir las adipocinas
va a disminuir riesgos incluso como para demencia, problemas neurológicos y riesgos para ciertos tipos de cáncer. Entonces, estas sustancias que secretan las células grasas, que se llaman adipocinas, como tal las sustancias secretadas por ellos, tienen funciones normales, pues, en la regulación del peso, en la regulación de los niveles de glucosa, en la regulación del metabolismo hormonal. Y, bueno, estas funciones normales son benéficas. El problema es que se genera una disfunción en el sobrepeso y la obesidad, es decir, sí se secretan, pero ahora su función ya no es la que deberían de tener. Vamos a hablar primero cuáles son las funciones benéficas. Vamos a enfocarnos a dos principales adipocinas. Una es la adiponectina. Esta, en las personas que tienen sobrepeso y obesidad, va a disminuir, y entonces al disminuir, el problema es que sus efectos benéficos también van disminuyendo. Entonces, la adiponectina se encarga del metabolismo de la glucosa, de un proceso antiinflamatorio, de tal forma que incrementa cuando los astrocitos, que son células que están en el cerebro, tienen inflamación. Incrementa, pues, para tratar de contrarrestar esos efectos inflamatorios. La adiponectina también va a tener un efecto cardioprotector y va a tener efectos benéficos para contrarrestar el cáncer, es decir, va a hacer que no se formen tantos vasos sanguíneos para alimentar a los tumores, va a hacer que haya una mejor respuesta para detectar los cambios en la célula tumoral y que la lleve a una muerte celular programada. Entonces, al disminuir la adiponectina, pues tenemos una desregulación en estas funciones. También existe otra adipocina, esta es quizá más conocida, que se llama leptina. Y esta adipocina aumenta mucho durante la obesidad y el sobrepeso, pero este aumento conlleva que no funciona bien. Tiene funciones muy benéficas, pero al aumentar por sobrepeso y obesidad, se habla de algo como resistencia a la leptina, como se habla de la resistencia a la insulina, que sube mucho la insulina, pero no está generando su función. Bueno, esta resistencia a la leptina va a tener que ver con un involucro en la inflamación y en la respuesta inmunológica. Entonces es muy importante considerar que cuando el paciente que tiene sobrepeso u obesidad baja de peso y va controlando un poco más esto, estas adipocinas van regulándose y van adquiriendo sus funciones normales. Entonces es importante también mencionar que la leptina va a tener efectos muy benéficos siempre y cuando funcione bien. Y esto no pasa cuando hay sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿cómo debería de funcionar la leptina? Bueno, disminuyendo la acumulación de una proteína que se llama beta-amiloide. Esta proteína beta-amiloide tiene que ver con la formación de unas placas a nivel cerebral que te llevan hacia demencia. También debería la leptina reducir los efectos deleterios en una región del cerebro que se llama hipocampo, que ya hemos mencionado, que tiene que ver con la formación de neuronas, y también reducir efectos deleterios en la corteza cerebral, inhibir la fosforilación de una proteína que se llama tau, que cuando se fosforila se predispone a otros problemas para demencia también y problemas que tienen que ver con las funciones cerebrales. Y entonces la leptina tiene efectos dañinos cuando aumenta mucho en la obesidad o el sobrepeso para el cáncer, es decir, genera interacciones hormonales que le permiten al cáncer seguir creciendo e invadiendo tejidos, genera mayor formación de vasos sanguíneos que van a nutrir a esos tumores, genera la reducción de la muerte celular programada de las células que ya están dañadas
y nos lleva a inflamación crónica. Por eso es muy importante saber que estos efectos no se mantienen solo a nivel estético o a nivel de las articulaciones, sino que ya estamos viendo que hay efectos incluso en el procesamiento de la información a nivel cerebral por un sobrepeso o una obesidad. Y esto antes no era tan conocido, esto se ha ido descubriendo en las investigaciones más recientes. Entonces nos da un panorama muy amplio en por qué tenemos que trabajar mucho en cuanto al sobrepeso y la obesidad en beneficio de la salud de toda población. Pues importante lo que nos está entregando el día de hoy, doctora, y quiero recordarle a usted, estimado radioescucha, debido a que el programa pues es de duración de 25 minutos aproximadamente, si tiene alguna duda, algún comentario que quiera entregarle a la doctora Elizabeth, pues, por favor, nos puede escribir en nuestro portal o mandarnos un correo electrónico a radioclaretamerica@gmail.com, o puede escribirle a la doctora directamente a ella. Su correo electrónico de la doctora Elizabeth es poetas, así poetas, terminando con S, poetas.odry, y Odry es O-D de David, R-Y, @hotmail.com. Muy bien, de esta manera vamos a iniciar con el segundo tema, doctora, que son las causas genéticas de la obesidad y cómo identificarlas. Doctora, ¿cómo nos puede explicar este tema, por favor? Bueno, este es un tema, si el otro les pareció amplio, es muchísimo más amplio, entonces solo vamos a dar un pequeño panorama sobre este. Bueno, la heredabilidad va a representar el porcentaje de los factores genéticos que hacen que varíe entre el grado de sobrepeso u obesidad que va a tener una población. Y es importante mencionar que en la obesidad estos factores genéticos tienen que ver con un 75%, es bastante alto. Entonces, es también muy importante mencionar que la obesidad a nivel genético la podemos dividir en monogénica, es decir, un gen afectado de los muchísimos genes que tenemos, nos puede llevar a tener obesidad. Y esta puede ser sindrómica porque a lo mejor, además de tener obesidad, tenemos problemas de visión, o tenemos problemas de audición, o tenemos falta de energía, otros datos que se van acompañando, y entonces ya nos forma un síndrome genético. Pero puede ser la obesidad el único problema y está relacionada a la afección en un solo gen. También hay otras formas, es decir, poligénica. Tenemos muchos genes que pueden llevar a la obesidad, independiente de la interacción con el ambiente. Porque si consideramos ya la interacción con el ambiente, entonces ya lo llamamos multifactorial, que es decir, pues tú puedes tener en la familia el riesgo de obesidad, pero tú te alimentas sanamente, te cuidas y es muy poco probable que la desarrolles. Sin embargo, también hay otra forma de obesidad, que es cuando tienes alteraciones a nivel de los cromosomas. El ejemplo más característico son las personas con síndrome de Down. El síndrome de Down pues es causado por la presencia de un cromosoma 21 extra o parte de ese cromosoma 21 que esté extra, que en vez de tener 2 copias, tengas 3 copias, pues 3 cromosomas. Y si se fijan, pues generalmente los individuos con síndrome de Down tienen sobrepeso u obesidad y está condicionado pues por esta información cromosómica extra. Entonces, estas serían las formas en que podríamos clasificar la obesidad desde el punto de vista genético. Entonces, existen muchísimos síndromes y muchísimos genes que nos pueden llevar a obesidad. Entonces, vamos a mencionar algunas formas para ver que no es tan raro estas condiciones genéticas. Por ejemplo, a nivel cromosómico, una microduplicación del cromosoma 5 nos puede llevar a problemas de aprendizaje, a conductas de autismo, aunque no sea un autismo completo,
a obesidad, a hipertensión, y la cabeza de estos niños puede ser un poquito más grande. Pero en general, pues esos datos en la población suelen pasar desapercibidos. Quizás lo ve el pediatra o el nutriólogo y no saben por qué está presentando en sí este problema y tampoco cuál sería el mejor manejo para este paciente. Existen otros síndromes como el de osteodistrofia hereditaria de Albright. Este se caracteriza porque tiene una talla baja, porque las manitas del niño son pequeñas, porque presenta obesidad y puede tener problemas de aprendizaje y algo que se llama pseudo hipoparatiroidismo. Pero esto del pseudo hipoparatiroidismo pues ya se identifica en endocrinología con estudios específicos, pero muchos de los niños que nosotros vemos puede tener talla baja, las manitas pequeñas y la obesidad y pasar desapercibido y los familiares no saber por qué tiene esa obesidad o qué más se le tiene que cuidar. Otro de los síndromes que me gustaría mencionar es el de Armstrong. Pueden tener problemas de visión, problemas auditivos. La obesidad empieza desde niños, existe resistencia a la insulina y diabetes de inicio temprano. Entonces, pues hay que considerar esto. Hay otro síndrome que se llama Barber-Biedl, que se caracteriza porque algunos de estos niños pueden nacer con un dedito de más, no todos lo presentan. Lo que sí presentan son problemas de aprendizaje, tienen la obesidad y en determinada edad pueden empezar con problemas de visión. Estos problemas de visión los van a llevar a una pérdida de la visión a determinadas edades. Por eso es muy importante el abordaje temprano de los pacientes. Hay otros síndromes que se van a acompañar, por ejemplo, de epilepsia. Este es el caso de un síndrome que se llama Borgenson-Forssman, y tiene problemas de aprendizaje que pueden ser desde problemas leves que más o menos se lleven entre pasantías y apoyo extra a un problema más severo. Pueden tener epilepsia, la cabecita puede ser más pequeña, tienen la obesidad, la talla baja, tienen lo que se llama hipogonadismo. El hipogonadismo es más fácil de identificar en los niños porque pues el pene es más pequeño y les va a llevar a retrasos en la pubertad. Sin embargo, los niños que tienen una obesidad importante, pues a veces la misma grasita hace que se vea como si el pene fuera más pequeño. Entonces sí es importante considerar que hay muchos datos que nos van a ir orientando, pero que son muy sutiles como tal, y que el grado de obesidad no necesariamente tiene que ser muy importante, no tiene que ser una obesidad mórbida para considerar que pueda ser una causa genética. Existen otros síndromes como el síndrome de Carpenter, que es un poco más evidente porque hay malformaciones en el cráneo, es decir, la forma del cráneo se ve alterada y pues ya se puede sospechar un poco más. Va a haber problemas de aprendizaje, hernia umbilical, la obesidad, puede haber deditos extra o que estén fusionados algunos dedos, pero no todos los pacientes pues van a presentar estas características. Hay otro síndrome que se llama CHOP. Luego tienen problemas del corazón al nacimiento, los problemas de aprendizaje, la talla baja, algunas características físicas, pero que no son fácilmente reconocidas. Entonces, existen muchísimos más condiciones genéticas, pero para que el panorama quede más ejemplificado, es que ante obesidad y cualquier otro dato que te llame la atención, ¿cuál otro dato? Puede ser talla baja, puede ser problemas de aprendizaje, aunque sean leves, puede ser problemas auditivos, problemas visuales, alguna cardiopatía o hernias inguinales o datos como una cabecita pequeña. Se debe de consultar a un médico genetista, porque incluso para el pediatra estos datos pueden pasar desapercibidos y realmente si no sabes cuál es la causa, el tratamiento muy seguramente no va a ser completo. Sí puede estar ayudando, pero no ser completo. Hay, por ejemplo, en el caso de el síndrome de Prader-Willi, donde esta obesidad
y estos problemas de aprendizaje requieren de la hormona de crecimiento. Y esto les permite una calidad de vida muy diferente al paciente, incluso, paciente con hormona del crecimiento que tiene Prader-Willi, en general pues ya no tiene la obesidad, y el paciente sin esto llega a tener incluso una obesidad mórbida. Entonces es muy importante identificar la causa para dar el tratamiento adecuado y recordar que los datos pues son tan comunes que pueden pasar desapercibidos y que incluso algunos de estos síndromes pueden predisponer a cáncer y se tenga la oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno y un diagnóstico preventivo para que ese individuo o ese paciente como tal no llegue a desarrollar cáncer u otras complicaciones importantes. En el caso de que no se pueda evitar por completo la complicación, sí se hace una diferencia al tener el tratamiento y saber la causa, y también se hace una diferencia para la familia porque se da el asesoramiento y ya se sabe que se está heredando en esa familia ese problema y que los individuos que están en riesgo, pues qué medidas pueden emplear. Pues ahí quedó la información, doctora, muy interesante como de costumbre los temas, y estoy más que seguro que, bueno, pues las personas que estén interesadas en contactar a la doctora, pueden seguirla también a través de sus redes sociales en la plataforma de Facebook, la puede buscar así como Elizabeth Ramos Raudry y ahí puede seguir. De hecho también hay temas y material muy importante, la doctora en su portal, doctora, está desarrollando un programa que se llama El color de tu ADN, si es que no estoy mal, doctora. Es la magia del color de tus genes. De tus genes, exacto. Y está en el portal de la doctora Elizabeth, en donde usted puede visitar este portal. ¿Nos puede recordar cómo llegar a su portal, doctora, por favor? Sí, es www.odry, que es ODRY-neurogenética.com. Ahí pueden comunicarse con nosotros, encontrar videos, encontrar los programas para descargar, los programas de radio y muchos otros de los materiales y eventos que estamos tratando de realizar constantemente para que todas las personas que estén interesadas en conocer un poco más de la genética o si tienen alguna condición genética puedan acceder a información que es científica y que sea accesible pues para todos. Así es. Doctora, pues no resta más que agradecerle su amabilidad el día de hoy por entregarnos estos dos temas tan importantes y pues esperamos contar con su presencia la próxima semana, doctora. Ok, muchísimas gracias. Y a usted, estimado radioescucha, también muchas gracias por su participación. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Claret América presentó Neurogenética Médica y Cotidiana. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en poetas.odry@hotmail.com o visite la página www.odry-neurogenética.com.